es bueno, Dios es bueno. Dios es santo. Dios es glorioso. Escúchame bien. Qué bueno que viniste. Porque hoy Dios va a redireccionar destinos. Dije, hoy Dios va a redireccionar destinos. Y mientras adorábamos, el Señor me hablaba. Hay gente aquí, díselo, que el enemigo ya le tendió trampas el 2025 para muerte y destrucción. Pero por causa de honrar mi palabra, dije, por causa de honrar mi palabra, hoy yo les voy a redireccionar, les voy a dar cómo sacarle la vuelta. Voy a romper yugos, voy a desactivar trampas. Habrá alguien que crea que Dios, la palabra es una lámpara que guía en lugar oscuro. Con ese aplauso más fuerte recibamos al hombre de Dios, evangelista Jesse Ábalos. Alguien dio un grito de alegría y de celebración. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Alguien está a punto de recibir algo para este año que viene. Tienes que estar atento, iglesia. Ya el pastor ya estuvo soltando palabra que si tú estás atento a ella ya estabas así. Amén. La palabra profética se arrebata, pero después de arrebatarse se cultiva, se protege para que nazca. Y vamos a hablar un poco de eso sin tomar más tiempo. Ve conmigo a la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios, Pastor Rubén, a su amada esposa. Gracias por sus atenciones. Gracias por tenernos aquí, por tenernos la confianza y iniciar este diciembre profético. Sin duda yo creo que Dios ha puesto una palabra en mi espíritu que va a soltar una bendición para tu vida. Primera de Reyes 13, verso 1 al 3. Y después vamos a saltar a Segunda de Reyes 23, verso 16. Si me ayudan ahí en la pantalla. Primera de Reyes, primero 13, verso 1 al 3. Dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó junto al altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Repita conmigo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará. El altar se quebrará. El altar se quebrará. Hay altares de pobreza que van a ser quebrados. Hay altares de idolatría que van a ser quebrados. Hay altares de brujería que van a ser quebrados. Hay altares de maldiciones que van a ser quebrados. Hay altares de fracaso que van a ser quebrados. Hay altares de destrucción, de división, de suicidio, de muerte, que hoy van a ser quebrados. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 23, verso 16. Y se volvió Josías
Aquí ya sucedieron 300 años después. Del pasaje que leía, este pasaje ya sucedieron 300 años después. Y se volvió Josías, el hombre que Dios había profetizado 300 años antes, ahora ya estaba presente. Alguien diga: la palabra se hizo hombre. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. 300 años después, la palabra que había sido anunciada tiene cumplimiento tal y como el varón de Dios había dicho. Levante su mano derecha conmigo y repita: yo creo que al que cree todo le es posible. Yo creo que tú eres el mismo de ayer, hoy y para siempre. Yo creo que eres el Todopoderoso. Amén. Tome su lugar. Tócame algo dulce, pero dulce, dulce, dulce. Hay nada más que seas el tañedor para que venga palabra a mi espíritu. Quiero hablarte un poco de cómo trabaja una palabra profética y cómo tú mismo vienes a desarrollar la palabra profética sobre tu vida. Una profecía tiene el poder de cambiar el destino de una persona, familia y pueblo por todas sus generaciones. La palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder para transformar, edificar o destruir lo que estorba en tu vida para poder avanzar. Cuando hay una profecía sobre tu vida, cuando te ha sido dada una palabra, tu boca tiene que ser alineada a esa palabra. Tus acciones tienen que ser alineadas a esa palabra. Y tus oraciones tienen que ser alineadas a esa palabra. Hace 20 años, cuando era un muchachito, me acuerdo que llegó un hombre a la iglesia. Y me acuerdo que estando yo allá atrás, y me acuerdo que yo lloraba por la presencia de Dios. Y aquel hombre me llamó y me dijo que pasara al frente. Y me dio una palabra que nunca se me olvida. Y me dijo: así como eres de muchacho, Dios te llama. Y me dijo: y te pondrá a predicar en las iglesias. Y no solamente eso, me dijo, sino que verás la gloria de Dios y vas a ver milagros con tus ojos, lo vas a palpar. Esa palabra hace 20 años cambió mi vida totalmente, porque yo venía de mi país creyendo que solamente iba a estar por 1 o 2 años aquí. Quería conquistar o hacer el sueño americano y regresarme como un hombre orgulloso de lo que había conquistado. Pero esa palabra cambió toda mi dirección, cambió todo lo que había en mi corazón. Sacó lo que yo pensaba para poner los pensamientos de Dios. Sacó lo que yo soñaba para poner los sueños de Dios. Sacó lo que yo quería para poner lo que quería Dios. Y empecé a acomodar mi vida a través de esa palabra. Mi manera de hablar cambió totalmente. Cuando me preguntaban al principio: ¿a qué veniste? Yo decía: vengo por carro, vengo por dinero y después me voy a ir y poner un negocio. Después de que me dieron esa palabra, cambió mi manera de hablar. Y me decían: ¿a qué veniste? Y yo les decía y les contestaba: vine porque Dios me trajo para predicar su palabra. Mi manera de comportarme cambió. Mi manera de actuar cambió.
Mis oraciones ya no eran: Señor, dame dinero para irme. Mis oraciones eran: que tu palabra se cumpla en mí. Que tu palabra se cumpla en mí. Y empecé a alinear toda mi vida para que se cumpliera esa palabra. Algo que tú tienes que entender, y sé que aquí han tenido profetas, aquí han tenido hombres de Dios con revelaciones impactantes, y te han dado palabras proféticas, y tal vez no las has mirado en 1 año o 2 años, y muchas veces dicen: no se cumplió lo que me dijeron. Pero vengo a decirte esto: la palabra profética siempre tiene que estar alineada a lo que tú hablas, a lo que tú piensas y a lo que tú haces. Cuando tu boca no está alineada a tu propósito, no vas a llegar. Cuando tus acciones no están alineadas a tu propósito, no vas a llegar. Cuando tus oraciones no están alineadas a tu propósito, no vas a llegar. Pero cuando tú empiezas a cambiar tu manera de hablar, de pensar y de actuar, créeme lo que así como te lo digo yo, vas a llegar a donde Dios te dijo que vas a llegar. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El ángel aparece a María y le da una palabra cuando ella era virgen. Ella no había conocido varón todavía, y le dice: vas a concebir en tu vientre. En el verso 38, María dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A tu palabra. A tu palabra. Tú tienes que alinear tu manera de hablar a la palabra que Dios da sobre tu vida. Juan 1:1 dice esto: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Esto es un principio. Todo lo que Dios tiene para tu vida empieza con una palabra. María no podía quedar embarazada, pero le dieron una palabra. Y todo lo que empieza con una palabra de Dios termina en una manifestación de Dios. Yo vengo a decirte a aquel que se le ha olvidado lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Este 2025 se va a manifestar, se va a encargar, se va a encarnar, va a tomar forma, va a venir a la existencia. La palabra viene y te embaraza en tu vientre espiritual. Pero tú tienes que acomodar tu boca y tus acciones para proteger esa palabra. Porque el diablo fue tras María. Herodes quiso matar al niño. Cuando Dios te da una palabra, el diablo va a querer matarla y robarla, pero Dios siempre encontrará camino para que esa palabra esté guardada, protegida hasta el día de su nacimiento. Y vengo a decirle a alguien: tú has estado batallando porque has estado cubriendo la palabra, has estado protegiendo la palabra. El enemigo te ha estado atacando por causa de la palabra, pero viene el tiempo de dar a luz, viene el tiempo del cumplimiento, viene el tiempo que vas a verlo. Madres que aquí le dijeron que tu hijo iba a venir y no lo has visto, viene el tiempo que veas esa palabra. Esposas que les dijeron que tu esposo se iba a convertir y no lo has visto, viene el tiempo que vas a ver esa palabra. Todo destino para que tenga cumplimiento empieza por una palabra. Tú no necesitas más trabajo para ser bendecido. Lo que tú necesitas es una palabra
donde Dios diga que tú eres bendecido. Tú no necesitas más medicamento para la enfermedad que tienes. Lo que tú necesitas es una palabra que diga que tú eres sano. Tú no necesitas ir con un psicólogo porque tu matrimonio se está quebrando. No. Lo que tú necesitas es que Dios intervenga en tu matrimonio y te diga que Él restaura lo que se ha perdido. Yo no sé si aquí hay gente que diga: yo no tengo carro, pero tengo una palabra. Yo no tengo casa, pero tengo una palabra. Yo no tengo dónde vivir, pero tengo una palabra. Yo todavía no soy predicador, pero tengo una palabra. Yo soy estéril, pero tengo una palabra. Habrá alguien que diga: tengo una palabra. A ti te puede escasear todo, pero cuando tienes una palabra, lo tienes todo. Lo tienes todo. Me acuerdo que dentro de mi caminar con Dios, los primeros años en este país fueron difíciles. No me alcanzaba ni para pagar una sala donde yo dormía. Me la pasé muy mal. Yo veo que todo era plan de Dios ahora, pero me acuerdo que me iba mal, muy mal. No me alcanzaba ni para cubrir los gastos. Me acuerdo que en aquel tiempo, para irme a la iglesia, me iba en bicicleta. Tenía carro, pero no tenía gasolina para echarle al carro. No tenía dinero. Entonces decidí irme a la iglesia en bicicleta como 5 millas. Me acuerdo que un día fui a un servicio a otra iglesia porque escuché que venía un hombre de Dios. Y yo fui. Y de repente, antes de que empezara a ministrar, pasaron como el pastor hizo, oraron por las ofrendas, por los diezmos. Y de repente se le dio lugar al hombre de Dios para que orara por los diezmos y las ofrendas. Y él dijo: voy a retar a alguien. Dice: yo vengo, el predicador dijo estas palabras: yo vengo y me voy a ir, pero yo quiero ser de bendición para tu vida. Dice: voy a retar a todo el que traiga $100, dijo, y venga para que se quede en la iglesia para los gastos de la campaña. Dios sabe, hermano, que yo traía $100 en mi cartera, los únicos, que era para toda mi semana. Y él dijo: Dios va a bendecir tu vida y voy a soltar una palabra sobre tu vida. Y me acuerdo que mi mente me decía: si los das, te quedas sin dinero y te vas a tener que ir en bicicleta al trabajo, porque es lo de la gasolina. Pero algo dentro de mí decía: tú no necesitas dinero. Tú lo que necesitas es una palabra. Me acuerdo que pasamos como 30 personas. Y cuando estábamos las 30 personas, él oró. Y me acuerdo que me tomó de la mano y me dijo: declaro que no serás más cola, sino serás cabeza. Declaro que te pedirán prestado, mas nunca tendrás necesidad de pedir prestado. Y yo empecé a llorar y empecé a recibir esa palabra en mi corazón. Y dije: yo lo creo, yo lo creo. Me fui con mi cartera vacía, pero con una palabra. Me fui sin dinero, pero con una palabra. Toda la semana me fui en bicicleta al trabajo, pero yo tenía una palabra. Y me decían en el trabajo: ¿por qué vienes en bicicleta? No tengo para la gasolina. ¿Y por qué estás contento? Porque tengo una palabra. Me acuerdo que pasaba a la iglesia y oraban por los diezmos, y yo daba $7 de diezmos. Usted imagínese cuánto ganaba en la semana. $7. Y yo le decía a Dios: Dios, hoy son $7, pero un día serán 7,000, porque tengo una palabra.
Y le creía a Dios. Y le creía a Dios. Y cuando el diablo venía y me decía: mira tu condición, mira, no te alcanza, mira, no tienes para zapatos. Y yo le decía al diablo: diablo, tengo una palabra, tengo una palabra. Llegó el día después que Dios probó mi corazón, después que Dios miró que no soltaba esa palabra, que yo cuando me ponía a orar y me ponía en ayuno, yo decía: Señor, tú dijiste que nunca más pediría prestado. Tú dijiste que me pondrías por cabeza y no por cola. Y allí estaba yo con Dios y peleaba de noche con Dios, de madrugada con Dios, y decía: lo dijiste, lo dijiste. Llegó el tiempo donde esa palabra se encarnó. Llegó el tiempo donde Dios empezó a prosperar mi vida. Llegó el tiempo donde Dios me dio la sabiduría para saber cómo hacer la riqueza. Llegó el tiempo donde Dios me dio mi compañía. Llegó el tiempo donde Dios llegó mi hogar, me dio mi casa. Llegó el tiempo donde me pidieron prestado y me acordaba de esa palabra. Mi suegra me debe $10,000. Hace un año me los pidió. Lo bueno que salió mi esposa. Espero que no tengan monitor. Así tiene el monitor allá. Está con los niños. Pero le dije a mi esposa cuando me los pidieron prestado para comprar su casa: ¿sabes por qué se los presto? Porque nunca se me olvida la palabra. Le dije: el hombre de Dios dijo: te pedirán prestado, mas nunca pedirás prestado. Le dije: ¿sabes por qué se los presto? Porque yo sigo viviendo la palabra después de 20 años. Una palabra cambia el destino. Una palabra tiene el poder para cambiar la historia de tu familia, sacarte de la pobreza y de la miseria y ponerte en lugares de excelencia. Tú no necesitas andar buscando marido. Tú necesitas una palabra donde diga: tu marido viene en camino. Tú no necesitas ponerte en Facebook y promocionarte. Tú necesitas una palabra que te diga: yo tengo lo tuyo, tú tranquila, tú tranquila. Cuando Dios da una palabra, lo primero que hace, o lo primero que Dios quiere que tú hagas, es que alinees tu boca para que esa palabra venga a la existencia. Y es por eso que cuando Dios le dice a Abraham: te daré un hijo, le cambia también el nombre. Y en vez de Abraham, ahora es Abraham. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham, padre de multitudes. Porque Dios sabía que iba a pasar tiempo hasta que la promesa se cumpliera. Y lo que Dios quería en Abraham era que cada vez que le decían: ¿cómo te llamas? Abraham, padre de multitudes. Pero no tienes hijo. No estás oyendo. Yo soy padre de multitudes. Yo le vengo a decir a alguien: cuando te digan ¿dónde está tu hijo? El que está en la droga, tú respóndeles: ¿quién? El que es el próximo pastor, el que es el próximo predicador, el que es el próximo profeta. Tu manera de hablar tiene que cambiar. No te digas: pobre de mí. No, tú eres bendecido, tú eres próspero. Ahora déjame hablarte del pasaje que leí. Profeta sin nombre. Repita conmigo: profeta sin nombre. Repítalo otra vez: profeta sin nombre. El pasaje que leí habla de un varón. Y este varón llega a la ciudad de Betel, donde el pueblo de Israel se había corrompido y había hecho un becerro de oro y lo había adorado. Había caído en pecado, adorando una bestia, un animal. Y el varón de Dios es enviado y llega a Betel. Pero algo que me llama la atención es que no dice cómo se llamaba. Solamente dice: el varón de Dios. Y es que la Biblia me quiere dar a entender que no solamente la gente que tiene nombre y que es reconocida puede aportar una palabra.
sino aún la gente que está detrás, aún la gente que no es reconocida, aún la gente que nadie la pela en la iglesia. Tú puedes ser portador de una palabra. Yo vine a hablarle a gente que tal vez te sientas menospreciado en tu casa, tal vez te sientas menospreciado en tu trabajo, pero de ti Dios va a sacar lo mejor y va a poner una palabra en tu boca que va a cambiar tus generaciones, va a cambiar a tu familia, va a cambiar todo. Gente sin nombre, gente que no es reconocida, que no viene de la mejor familia. Esa es la gente que Dios usa. Esa es la gente que Dios levanta para, la Biblia dice que para avergonzar a los sabios, Dios levanta gente sin nombre. ¿Sabes por qué? Aunque no recuerden cómo te llamas, pero recordarán la mujer de Dios que oraba, recordarán el hombre de Dios que oraba. Yo recuerdo de una ancianita en mi iglesia y literal se me olvidó su nombre, pero cuando esa ancianita ponía las manos sobre de mí, el Espíritu de Dios descendía y me tocaba de una manera tan especial. Cuando ella se fue a San Diego, se fue esa presencia. Y yo la recuerdo, esa ancianita. Cuando ella ponía las manos, recibían el Espíritu Santo. Ancianita, caminaba con bordón. Pero tal vez la gente olvide cuál era su nombre, pero nunca olvidará la unción que tenía esa mujer. Tú tienes que entender que esta es la generación y este es el tiempo donde Dios va a levantar hombres y mujeres sin nombre, sin título, sin estudio, sin las mejores graduaciones, sin el mejor talento para hablar, pero en ti Dios va a poner talentos, dones, profecía para cambiar propósitos, para cambiar destino, para cambiar esta iglesia, casa de Dios, para cambiar Los Ángeles. Dios va a usar personas sin nombre, sin educación, sin papeles, pero que va a hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, cuando este hombre llega y le habla, la Biblia dice que se encontraba Jeroboam el rey. Iba a sacrificar, iba a honrar esa bestia, ese animal, ese becerro. Y la Biblia dice que el varón llega y le habla al altar, y le habla y le dice: altar, altar. Y empieza a profetizar el varón de Dios. Yo entendí con esto que hay cosas en nuestra vida que nosotros mismos tenemos que identificar y tenemos que hablarles tal y como son, para que se quebren delante de nuestra vida. Hay veces que tú, hombre, vas a tener que vivir en lo secreto y decir: espíritu de adulterio y de infidelidad, sales de mi hogar. Hay veces que tú, mujer, vas a tener que levantarte y decir que todo maltrato y toda palabra obscena que sale ahí en tu casa se tiene que cortar. Vas a tener que hablarle a las cosas por su nombre. Vas a tener que profetizar sobre de ellas. Vas a tener que declarar lo que es imposible para la mente humana, pero que tú lo creas en tu corazón. Hace unos 2 meses estuve en un lugar predicando, y me acuerdo que había una pareja, estaban juntos, yo sabía que eran esposos, al menos me imaginé que eran esposos. Me acuerdo que los llamé y les dije: vengan, sentía darles una palabra, y les empecé a hablar. Me di cuenta que la esposa estaba embarazada, y le dije, cuando les estaba dando la palabra profética, viene la inspiración del Espíritu Santo, y le digo: para que veas que Dios te está hablando, mujer, y a ti, varón, para que veas, le dije, lo que está en tu vientre va a ser un varón. Yo no sabía que 2 semanas antes habían festejado su gender reveal, y en el gender reveal habían declarado que los médicos le dijeron que era niña, y pusieron en el Facebook: welcome baby girl.
y le nombraron un nombre. Yo no sabía eso. Pero cuando yo sentí el impacto del Espíritu de Dios, yo le dije: para que veas que Dios te habla, vas a tener un varón. Con razón yo noté que cuando dije eso, la iglesia se quedó en silencio, pues toda la iglesia había ido al gender reveal. Un mes y medio después, una hermana me contacta por Messenger y me dice: quiero decirle esto que sucedió. Hace 2 meses estuvo aquí, esto pasó, y lo que usted no sabe es que habíamos ido a su gender reveal. Y me manda el screenshot de la foto de su perfil donde decía baby girl. Y dice: y ya habíamos celebrado una niña, pero usted vino y le dijo: para que veas que Dios te habla, va a ser un varón. Le quiero decir que volvimos a festejar ahora el baby shower, pero ahora decía: welcome baby Caleb, baby boy. Y yo me quedé sorprendido. Yo dije: Dios, no cabe duda a veces en la que nos metes, pero cuando tú crees en tu corazón la palabra de Dios, por eso dice la Biblia: cerca de ti está la palabra. Con el corazón crees para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no dudé lo que Dios me dijo, y Dios no dudó en respaldar lo que Dios me dijo. Yo le vengo a decir a usted que cuando usted atesora la palabra, repite la palabra, habla la palabra, cree la palabra, la menciona, la habla, la ora, esa palabra se va a manifestar. Se va a manifestar. Ese es el poder de la palabra profética. Por eso es palabra profética, porque está a punto de hacerse realidad. No lo ve con los ojos, pero usted lo sabe que así será. Y yo aprendí desde muy joven: cada palabra que me dieron, cada palabra, aunque después me enterara que ese predicador no andaba bien, yo le decía a Dios, yo le decía esto a Dios: mira, Dios, ya me enteré que ese hermanito no andaba muy bien, pero me diste una palabra a través de él, así que no me importa. Y yo sé que tú usas a los burros para hablar, así que esa palabra la tomo, la creo, la atesoro, la cultivo, y no te la voy a dejar de mencionar hasta que la vea sobre mi vida. Así usted tiene que hacer con la palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que se frustra porque viene un predicador y le dice: Dios va a hacer esto contigo, o te veo así en el futuro, o veo que Dios va a hacer esto así, y tú miras como que no sucedió nada. Pero es que el pueblo de Dios necesita ser educado. ¿Cómo es que una palabra toma forma? La palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios o a través de un siervo, pero que viene de la boca de Dios, usted tiene que recibirla, usted tiene que celebrarla. Y cuando el enemigo quiera venir a robarla o a matarla, usted tiene que defenderla. Usted tiene que defenderla. Cuando Eliseo le dice a la tsunamita: vas a tener un hijo, la tsunamita queda embarazada, tiene a su hijo, pero pasan como 8 años. Algunos teólogos creen que entre 5 y 8 años, y el niño se le muere en las rodillas. ¿Cómo tú me puedes decir que lo que Dios habló de ti se murió? Eso es imposible. Eso es imposible. Lo que Dios habla de ti, nada ni nadie lo puede arrebatar. El diablo no determina que la palabra que Dios te dio no se cumpla.
El diablo no determina eso. Jezabel le dijo a Elías: mañana te mueres. Y yo le pregunto a usted, ¿murió? ¿Murió al otro día? ¿Murió a los 10 años? ¿Murió a los 100 años? Elías no, hasta la fecha no ha muerto. Porque el diablo no determina la palabra que Dios da sobre tu vida. El diablo no determina tu destino. Y tú tienes que aprender que cuando Dios suelta algo sobre tu vida, aunque de repente se mire como que esa palabra se muere, tú tienes que pelear por ella. Se le muere el niño a la tsunamita, pero la tsunamita dice: voy por el hombre que me dio la palabra, porque el mismo que me la dio es el mismo que tiene que volver a la vida esta palabra. Cuando tú sientas que lo de Dios no se está activando en tu vida, tienes que ir a Dios y tienes que preguntarle por qué no se ha cumplido. Y el 99% siempre va a ser porque hay algo en nuestra vida que estorba para cumplirse esa palabra. El 99%. Pero cuando tú remueves eso, el profeta dice que Eliseo le dice: ¿qué tienes? Y él le dice: te pedí yo, hijo, te dije que no te burlaras. Y él le dice: vamos, primero manda a Jesse. Y el siervo va y le pone el báculo en la cara, pero no sucede nada, porque el que te da la palabra es el único que tiene poder para animarla. Es el único. Hasta que llega Eliseo, se recuesta. La Biblia dice que se recuesta Eliseo y está orando y está ahí, está ahí, está ahí, hasta que el niño estornuda. ¿Qué hace un estornudo? ¿Qué hace un estornudo? Le sacude las toxinas que usted tiene en la garganta o la nariz. Lo sacude, lo que está impidiendo que usted pueda respirar bien. El niño estornuda y el niño revive. 7 veces estornudó. ¿Qué significa esto? Que cuando la palabra profética no se está cumpliendo en nuestra vida, hace falta que estornudemos, porque hay algo que está deteniendo esa palabra. Hay algo que está deteniendo la prosperidad que Dios dijo. Hay algo que está deteniendo que mis hijos vengan al camino de Dios. Hay algo que está deteniendo que mi esposo venga al camino de Dios. Hay algo que está deteniendo que ese ministerio que me dijeron de poder, hay algo que lo está deteniendo. Pues te hace falta estornudar y sacar lo que te detiene, sacar lo que te está deteniendo. Cuando el varón de Dios está ahí, él dice y profetiza sobre el altar y dice: a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, que va a destruir estos altares y va a hacer esto y esto, y empieza a profetizar. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Lo que quiere decir el nombre Josías. Josías significa Dios que te sostiene y Dios que te sana. Eso es lo que significa el nombre Josías. Lo que el profeta estaba diciendo al pueblo de Israel: viene el tiempo donde este altar que te impide acercarte a mí se va a quebrar, y donde yo voy a levantar un hombre que va a destruir esto para que yo pueda sanar, para que yo pueda sostenerte, para que yo pueda proveerte. Y yo le vengo a decir a esta iglesia en el nombre del Señor que lo que Dios va a hacer este 2025 contigo es que este 2025 viene una unción, pastor, más fuerte en la liberación sobre de usted, sobre su esposa, sobre la iglesia, donde altares se van a quebrar, brujería se va a quebrar, hechicería se va a quebrar, se van a quebrar. Verán los demonios revolcarse, las personas caerán y serán liberados. Viene una unción de liberación de altares. Y catorrobo shatarabaca. Upa, cuando le dije eso,
Miré una vela encendida como un cirio sobre la cabeza de usted, pastora. Así le dice el Señor, pastora: sobre de ti este año voy a hacer algo extraordinario. Se van a quebrar altares. Has visto mi mano en liberación, pero ahora mirarás cómo a tu voz los demonios se retuercen. Cuando entres a los hogares, los demonios no van a poder con la unción. Altares de brujería se van a quebrar. Altares de adulterio se van a quebrar. Shapa, alguien puede amasoma kima. Upatoleva. Ukatanamashakobaba. Y Dios me trajo a este lugar para decirte: viene un Josías sobre tu vida. Viene un Josías sobre tu familia. De tu misma casa se levantará Josías, y el Señor va a sostener tu familia. El Señor te sostendrá con sanidad. El Señor te sostendrá. Yo vengo a decirle a todo el que tiene temor de que lo van a sacar: no tengas temor, iglesia. Así te dice el Señor: viene Josías sobre tu hogar. Yo te sostendré, yo te cuidaré, y nadie te podrá sacar. Shatarrabakosh Urramasai. Yo no tengo papeles, pastor. Tengo temor cero. Es más, ¿sabe qué? Yo le dije a mi esposa: tienes que votar por Trump. Porque a mí no me importan los papeles, a mí me importa la política. Y este hombre no está a favor del aborto. Este hombre no está a favor de la corrupción, de las cosas en contra de Dios. Este hombre trae una Biblia bajo la mano diciendo que Dios sostiene a esta nación. Eso fue un comercial, no se me ofenda, pero se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque es irónico que va a haber deportaciones masivas, ¿verdad? Yo no tengo papeles, tengo miedo, nada. Nada. El que me llamó me dijo que esta tierra me pertenece. El que me llamó me dijo: toda tierra que pisare, la planta de tus pies te la daré. Usted no tiene que temer. Este es el año donde tu boca va a materializar toda palabra profética. Este es el año donde tu manera de hablar va a materializar lo que te ha dicho el profeta, lo que te ha dicho el pastor. Porque si tú no te habías dado cuenta, tu pastor es profeta. Si tú no te habías dado cuenta, tienes profeta en la casa. El testimonio de Jesús es la profecía, y aquí se predica el testimonio de Cristo. Usted tiene que entender. ¿Sabe por qué venció David al gigante? ¿Sabe por qué venció David al gigante? Por la manera que él habló, por la manera que él dijo antes de entrar a la batalla. Mire lo que es saber manejar su boca. El gigante le dijo: que soy perro para que vengas conmigo con palos, que soy perro para que vengas conmigo con piedras y palos, pero te voy a dar de comer tus carnes a las aves del cielo. Y empezó a hablar el diablo, dijo David. Y David tranquilo dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. Primera palabra profética: Jehová te entregará hoy en mi mano. Segunda: y yo te venceré. Tercera: y te cortaré la cabeza. Cuarta: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Quinta: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David fue y juntó 5 piedras, pero solamente ocupó una, porque soltó 5 palabras proféticas. Tú tienes que aprender a hablar
para dejarte de pelear con el diablo. Aprende a hablar y serás efectivo con una piedra. Yo no sé si usted está decidido que este 2025 mi boca materializará la palabra que Dios ha dado. Mis hijos vienen del 2025. Mi esposo viene del 2025. La multiplicación viene del 2025. El segundo culto viene del 2025. Lo que tú declares es lo que se materializa. Si tú estás declarando maldición sobre tu vida, tú solito la acarreas. Pero cuando tú aprendes a hablar sobre tu vida palabras de vida y no de muerte, palabras de paz y no de inseguridad, tú empiezas a acarrear eso. Y cada mañana lo primero que debes de hacer es profetizarte. Con esto termino, póngase de pie. Le voy a dar algo que dice la Biblia impactante. La Biblia dice que Abraham fue un profeta. Pero usted no mira a Abraham profetizarle a nadie. Usted no ve eso. Pero la Biblia lo declara que Abraham fue un profeta. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es que Abraham es un profeta y no profetizó a nadie? Hasta que Dios me lo enseñó. ¿Se acuerda del pasaje? Después de que Isaac ya había nacido, y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, el único, sacrifícamelo en el monte Moría. Y Abraham va obediente, con dolor en su corazón, vale más que lo crea. Con tristeza en su corazón, vale más que lo crea. Pero obediente a Dios. Y va con los siervos, y va el muchacho, y lleva la leña. Isaac dice: Padre, he aquí la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Según lo que dice la Biblia, Isaac era el sacrificio. Primera profecía de Abraham: mi hijo, Jehová proveerá. Después llega a donde está el monte Moria. Uy, va a haber liberación. ¿Sabe por qué? Cuando me empieza a doler la cabeza es porque los demonios saben. Cuando van a llegar al monte, le dice a sus siervos: quédense aquí. El muchacho y yo iremos y volveremos. Segunda profecía de Abraham. Como un hombre que Dios le acaba de decir: sacrifícame a tu hijo a muerte, él se atreve y dice: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. En el libro de Romanos, o no sé si es Romanos o Hebreos, si él dice que Abraham mismo, en sentido figurado, recibió de la muerte a Isaac. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Dice que Abraham sabía que si sacrificaba a Isaac, poderoso es Dios para levantarlo de los muertos. Abraham nunca había visto un muerto resucitado. Pero ¿sabe qué hacía creer a Abraham en eso? Yo no sé si alguien me va a entender. Que Dios mismo le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia y serás padre de multitudes.
Abraham sabía que aun si Dios le hacía sacrificar a Isaac, Abraham sabía que volvería a la vida. ¿Sabe? Él profetizaba sobre su destino. Profetizaba sobre su destino. Hace muchos años, cuando yo era joven, hacíamos un juego entre los jóvenes de escribir palabras bonitas de otro. Y me acuerdo la primera vez que lo hicimos, un joven decía: oh, la hermana que va a ser la hermana fulana que va a ser una conferencista, que va a ser una esposa de pastor, que Dios la va a usar en esto, que tiene los dones de liberación. Y luego decía: oh, el joven que es tremendo predicador, tremendo esto. Y de mí nadie decía nada. Nadie. Era el único que no hablaba inglés. Era el único. Dígame si no es para sentirse menospreciado. Y lo volvieron a hacer y yo dije: bueno, a lo mejor esta vez alguien dice algo de mí. Y volvieron y yo decía: Dios, ¿qué onda? Y me cansé. Y como eran anónimos, sin nombre, lo que se escribía se metía en un papel, en una tómbola que yo escribo: hermano Jesse, tú serás un gran siervo de Dios, mirarás a los ciegos ver, predicarás en las mayores iglesias, porque fuiste llamado desde tu nacimiento. Y cuando lo empezaron a leer, yo: wow, nadie sabía que yo era. Desde joven aprendí que mi profeta favorito soy yo mismo. Desde joven aprendí que lo que he querido ver sobre mi vida me lo profetizo yo mismo. Desde joven aprendí que me profetizo la prosperidad, que profetizo tener a mis hijos en los mejores lugares, que profetizo lo mejor sobre mi vida. Cuando no hay profeta que te señala con una palabra, señálate tú. Señálate tú. Porque hay algo que para que una palabra profética se manifieste, Dios ya lo cree, pero tú necesitas creerlo. Tú necesitas creerlo. Tú necesitas creerlo. Tú necesitas creerlo. Cuando recién me iniciaron al ministerio, pues nadie me invitaba. Pero la primer llamada que me llegó: hermano evangelista, ¿cómo está para esta fecha? No tenía ninguna invitación. Y yo dije: déjame chequear mi agenda. Así lo dije. Y mi esposa se rió. Déjame chequear mi agenda. Y yo: pues permítame tantito, porque no lo tengo en mi teléfono, lo tengo en mi libreta, permítame. Yo no tenía nada, pero yo he aprendido. Y en mi corazón yo decía: Dios, un día esta agenda se llenará. Un día de verdad no tendré lugar. Oh, si estoy disponible. Y así empezaron a llegar. Así empezaron a llegar. Yo no soy uno de esos grandes evangelistas, pero gracias a Dios ya tengo mi agenda para el siguiente año. Ya tengo salidas. Ya tengo a dónde irme. Me hablan con tiempo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tú creas que sucederá sobre tu vida, necesitas creerlo. Necesitas creerlo. Y voy a dar una señal, la que dio el profeta. Y esta es la señal que la palabra de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Y el profeta dijo: ese altar se quebrará.
Hoy se van a quebrar altares. Altares espirituales en tu vida que no te dejan prosperar. Altares de brujería, hechicería de generaciones pasadas se van a quebrar. Altares de fracaso que te han marcado se van a quebrar. Altares de enfermedad que por más, escucha bien, que por más que oran los hombres de Dios por ti no sanas. Es porque hay un altar. Hay un altar. Es por eso que Dios le dijo a Gedeón cuando lo llamó: ve y derriba el altar de tu padre, porque si no está derribado el altar de tu padre, no puedo yo hacer contigo la palabra profética sobre tu vida. Hay altares que se tienen que quebrar. En tu boca está el poder para quebrarlos. En tu boca está el poder para quebrarlos. Yo vengo solamente a decirte la palabra. Tú la arrebatas, la crees, tú lo crees y tú lo declaras sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Y la palabra es encarnada en ti. ¿Habrá un profeta sin nombre aquí en este lugar? ¿Habrá un profeta sin nombre aquí en este lugar? ¿Habrá un profeta que carga una palabra en este lugar? Todo el que dice yo soy mi mejor profeta, pase este altar. Recórrase hasta adelante, por favor, porque viene pasando la gente. Gente que ha estado batallando con su economía. Declare que este año recogerá a manos llenas. Le voy a decir un secreto de la palabra profética. A lo mejor usted cree que la palabra profética que declara el hombre de Dios la escucha uno en el oído. Puede ser, pero no siempre es el caso. Siga recorriéndose un poco para adelante. Yo tenía como 22 años y estaba en una vigilia. No era diácono, no era ministro, no era mucho menos evangelista. Pero había orado 21 días y había ayunado 21 días. Y yo le dije a Dios en esos 21 días: dame una palabra profética para alguien. Y durante esos 21 días, escuche bien, yo no escuché nada. Y yo me frustraba, yo no sabía. Yo decía: Dios, ayuné 21 días. Dios mío, mira, si de por sí soy flaco y mírame. Yo pensé que me ibas a hablar. Y fui a la vigilia y prediqué de la palabra profética. Tenía como 22 años. Y yo no sabía cómo trabajaba eso. Y estando predicando ahí, miro a un hermano que estaba llorando. Y yo le dije: Dios, dame una palabra profética para ese varón. Y me acuerdo que me acerqué a él. Y cuando le agarra la fe, usted sabe, pastor, le agarra la fe. Y yo le dije: Dios, revélame lo que hay en tu corazón. Y le dije al hermano: piense lo que Dios quiere que haga. Y le di 30 segundos y se los conté. Y a los 30 segundos se me vino algo. Nunca lo escuché, pero se me vino algo. Y le dije: así dice el Espíritu Santo:
Y le dije: Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre tu casa como nunca lo has mirado. Su esposa estaba embarazada por su cuarto hijo. Y le dije: antes que nazca el hijo que estás esperando, el Señor abrirá ventanas de los cielos y te va a prosperar de una manera extraordinaria. Le pregunté a él: ¿qué le pediste a Dios? Y él me dijo que me prosperara. Llevo 1 año viviendo de las puras estampillas del gobierno. Me va mal en el trabajo. Y yo le estaba pidiendo a Dios que con otro hijo, que por favor mi vida fuera diferente. Y le dije: ahí está su palabra profética. Hermano, no le miento esto y que me parta un rayo si usted cree que lo invento. Mire, a los 2 meses, 3 meses, en otra vigilia, él testificó y dijo: quiero testificar. Y dijo: y la palabra profética que el hermano me dio, dice, en 2 meses, dice, el sueldo de 2 años lo hice en 2 meses. De ahí ese hombre, escuche bien, levantó su compañía, él pone vidrios. Tiene 4 carros ahora. Tiene trabajadores. Y cada que me lo encuentro, él ya va a otra iglesia diferente, pero cada que me lo encuentro me dice: hermano, yo siempre testifico de la palabra que cambió mi vida para siempre. Espérame, la enseñanza que le quiero dar es esta. Yo no escuché a Dios decirme que le dijera eso. Y yo lo entendí con los años, cuando leí el libro de Jeremías. Y Jeremías dice: he puesto mi palabra. He puesto mi palabra en tu boca. Y yo entendí que no tengo que esperar a escuchar la voz de Dios para declarar sobre mi vida. Él ya puso la palabra en mi boca. Y yo le quiero decir a usted: usted tiene que empezar a creer que usted es su profeta favorito. Usted es su profeta favorito. Y usted va a declarar lo que quiere ver en su vida en este año 2025. Levante sus manos. El practicing se me ayuda. Levante sus manos. Comience a declarar con su boca. Comience a profetizar sobre sus hijos. Comience a profetizar sobre su destino. Comience a profetizar sobre su ministerio. Comience a profetizar sobre su matrimonio. Comience a profetizar sobre su cuerpo. Empiécele a hablar esa enfermedad que no tiene potestad sobre su vida. Comience a hablar, comience a profetizar. Suelte su boca, suelte su boca, suelte su